Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Carlos López Ulloa, soy profesor de Historia en la UABC, me dedico a escribir libros y artículos para revistas. Soy nacido en Sinaloa, aunque soy adoptado por Tijuana. Dicen que en la vida hay que tener todo tipo de amigos y hoy invité a un amigo que la verdad respeto mucho porque se dedica a la parte académica, que en la que no soy muy adepto al tema. Muchas gracias, Luis Carlos Ulloa, por estar hoy con Pepe Avelar. Gracias a ti, Pepe. ¿Cómo estás? Sí? Muy bien, muy contento. ¿Qué dice la vida académica? Porque yo sé que te encanta la vida académica. ¿Cuánto tiempo tienes en la UABC? Yo empecé como profesor por horas en la UABC en febrero del 2003. Okay. Y desde entonces a la fecha... ¿De maestro de asignatura eras? Como maestro de asignatura. Y desde entonces a la fecha, pues me he dedicado a dar clases. Solo un semestre estuve de licencia porque fue una época en la que coincidió que estuve trabajando en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Que es la única parte de tu parte, ¿cómo se diría? De funcionario, ¿verdad? O sea, por ahí estuviste en el SECU también, pero, pero realmente es la única parte que has tenido fuera de la parte académica. Sí, bueno, cuando estaba más joven, digo, hoy estoy joven, pero cuando estaba más joven, trabajé en el ayuntamiento. Te ves como de 35, ¿eh? No, no, por favor, ¿qué me haces? ¿Qué te tomas? Trabajaba como supervisor de obras en el ayuntamiento de Tijuana cuando tenía como 17, 18 años. Sí, tan joven. Ajá. Y luego trabajé en ferreterías mucho tiempo, porque mi papá mucho tiempo trabajó en ferreterías aquí en Tijuana. Entonces ahí aprendí el oficio de ser ferretero, vender clavos, madera, cemento. Entonces más o menos... De que no te engañaran que era un pie y que era un metro. Ajá, exacto, ándale, algo así. Sí, entonces claro. ahí aprendí con mi papá ese asunto. Y luego pues entré a estudiar en la universidad. De hecho, cuando estudiaba en la universidad, empecé a estudiar en la universidad. Bueno, hice un año de ingeniería civil en el tecnológico. ¿De verdad? Porque mi papá quería que yo fuera ingeniero civil. ¿Y dónde fue el brinco a ser historiador? Pues fíjate que esa historia está interesante porque en la secundaria 72, que está allá en Otay, cerca de la UABC, cuando llegamos a vivir a Tijuana, nosotros llegamos a vivir el 8 de agosto del 89. Y llegamos a vivir a Otay, porque mi papá trabajaba en una ferretería que estaba precisamente ahí en Otay, que ya desapareció, se llamaba Ferretería Tecnológico, se llamaba. Entonces, ¿En el 89? En el 89. No la recuerdo, fíjate, porque yo estaba estudiando en la UABC en ese momento. De hecho, estaba a un lado del Tecnológico, ahí de Tomás Aquino. Entonces, en la secundaria, pues digo, no sé ahorita cómo estén las materias, ¿no? Pero yo estudiaba por ahí una materia de español y obviamente pues cuestiones de historia y demás, y ahí me empezó a interesar mucho ese asunto, pero además, cuando yo llegué a Tijuana, llegamos un mes después de que Ernesto Rufo había ganado la gobernatura. Entonces, pues yo tenía 12 años y me tocó, digamos, la colita todavía del furor de la elección. Claro. ¿Tú no te agarraste de las manos ahí? No me tocó ver eso, me tocó ver fotos. En la escuela, ¿no? de la Miguel F. Martínez, claro. Pero yo tenía una tía que vivía en el centro, en la calle Negrete, entre tercera y cuarta, que, Rosario Briseño se llamaba, que en paz descanse, y ella era así una lectora voraz. Entonces, yo a ella le debo el hábito de la lectura, y eso también fue otro factor que incidió en que yo me interesara por el tema de las ciencias sociales. Aunque, como decía hace un momento, pues mi papá quería que yo fuera ingeniero civil. De hecho, en la prepa, en el 758, estudié la disciplina que se llamaba diseño arquitectónico, que creo que ya incluso ya no la imparte. Sí, entonces, especialidades. Entonces la incluso... parte técnica de la preparatoria. ¿no? Y en la prepa, en los planos que hacíamos, pues en un tubo de ABS con 2 tapones. Sí, cómo no. Y los adornaba con recortes del periódico Z, con las fotos de Rufo y de todos los panistas de aquella época, ¿no? Entonces yo tenía 12, 15 años, claro. Y era un panista, ¿no? Sí. Así. Cuando menos te sentías. Sí. Y esta parte de estudiar historia y, o sea, enfocarte al tema de historiador, ¿se te dio de una manera natural, leyendo? Digo, porque uno puede leer y puede leer de cualquier tema, ¿no? De una novela, poesía, historia como tal, de cualquier tema, ¿no? Lo que pasa es que, como te digo, en la casa de mi tío Rosario no había juguetes. Los juguetes eran periódicos, era el Proceso, el Z, el Universal, el Excelsior, porque ella
leía todos los días Oye, prensa, pues, ¿no? esas pueden ser historias de terror, ¿eh? Bueno, un poquito. Entonces, pues ahí aprendí eso, ¿no? Y como que... Y además ella era una persona muy, muy informada, muy culta y muy politizada, ¿no? Entonces, todo lo que olía a PRI, ella lo odiaba, o sea, lo detestaba. Entonces, yo siento, digo, ahora viéndolo un poquito En perspectiva, sí. yo siento que ella me contagió eso, ¿no? O me dio eso, digamos, ¿no? Como enseñanza de vida, si lo quieres ver así, ¿no? Y bueno, empezaste a estudiar ingeniería y ¿cuándo dijiste, esto no es lo mío? Cuando reprobé 6 materias en segundo semestre, hermano. O sea, cuando dices, oye, no estoy pasando nada, no estoy aprendiendo nada. No, de hecho, hice el examen y aprobé el examen y todo, o sea, sin problema hice el examen y lo aprobé. Y tengo amigos de aquella época todavía, ¿no? Pero sufría. Es más, tengo muy presente el primer día que yo fui al tecnológico, al primer semestre, la primera materia, que era una materia de computación de C++, con un profesor que era malísimo y aburridísimo. Digo, seguramente sabía un montón, pero era muy malo para clases. Entonces yo lo vi, empecé a ver la clase, empecé a ver los compañeros y dije, no, yo no pertenezco a este lugar. Ajá, sí. Y aún así te aguantaste. Y me chuté 2 semestres, ¿no? Entonces, cuando ya decidí que no iba a estudiar y le dije a mis papás, mi papá, puta, sí, puso el grito en tirado el al cielo, suelo, y cómo es tirado al suelo, posible, me no sé tienes qué. que decir. Y O sea, oye, en México ya sabes que todos los papás quieren que seamos ingenieros, médicos o abogados, ajá. ¿no? Y entonces, ya, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues me voy a meter a estudiar historia. Porque yo había visto, cuando estaba en la prepa, un folleto del programa de historia de la OABC. Entonces fui a sacar el examen, como extemporáneo, por cierto. Hice el examen, lo pasé. Y los 4 años que estuve estudiando ahí en Humanidades... Encantado. Fascinado. O sea, yo creo que es así, mi etapa de estudiante, junto con la secundaria, yo creo que la universidad es la etapa de estudiante que más he disfrutado. ¿Qué fue lo que disfrutaste? Porque luego parecería que quien estudia una carrera de humanidades, porque eso es tu carrera, son carreras no productivas. Uno dice, no, pues claro, o sea, son hippies, son o sea, dime si no es cierto, son hippies, es que, ¿sabes qué? Pues claro, son millonarios, alguien nos da a mantener, o sea, no hay como esa conciencia de que necesitamos en muchas disciplinas diferentes profesionistas, ¿no? Sí, a mí se me facilitó mucho porque a mí me gusta mucho el tema político, ¿no? Entonces, yo estudié historia pensando en que historia me iba a abrir las puertas en política. Y de alguna forma lo fue. Sí, claro. Ahorita hablamos de tus libros, porque tienes libros en el tema. Porque aprendí a entender a la sociedad, o sea, las disciplinas humanísticas, en general filosofía, literatura, o ciencias sociales como sociología o comunicación, te ayudan a entender a la sociedad. Ciencias políticas. O ciencias políticas incluso, ¿no? Te ayudan a entender a la sociedad. Y a mí me gustó mucho estudiar historia por eso. Y yo disfruté muchísimo. Yo he escuchado, de hecho sigo escuchando, ¿no? ¿Y dónde estudias? No, pues historia en la universidad. ¿Y dónde? ¿Y en cuál universidad imparten eso? ¿No? O sea, hay mucha gente en Tijuana que no sabe que en la UABC puede estudiar historia o filosofía o literatura. Claro, ¿no? y además es una facultad muy grande. Sí, ahorita tiene 3,200 alumnos. Es la tercera facultad más grande en términos de matrícula del campus Tijuana. Así es. Bueno, es que aparte, ahí mismo, aparte de todas estas materias, también dan comunicación. Está comunicación, asesoría psicopedagógica, sociología, docencia de la matemática. Son 8 programas en total. Entonces... Y bueno, terminas de estudiar la escuela y decides ser académico. ¿En qué momento, que es también otra parte, a mí me parece que yo mismo imparto clases de repente en la UABC, entonces sabes que no soy muy constante, doy 2, 3 semestres y luego me salgo, porque tengo ya 14 años haciendo eso. La verdad es que luego de repente no te dedicas a la parte profesional como tal de ser académico. ¿Qué es lo que te decidió a ti? Voy a ser académico y al final lo voy a combinar con algo que creo que haces muy bien, que es ser escritor. Pero ahorita vemos la parte de tu parte de escritor, ¿no? Fíjate que yo creo que estaba destinado para ser académico en la UABC. Primero porque desde los 12 años yo conozco el campus Tijuana de la UABC. Yo puedo ser testigo de cómo se le ha invertido en infraestructura a la universidad, o sea... Así es. De ser una universidad con, no sé, 8 o 10 edificios, ahora es un campus enorme, ¿no? Con 30, 35 edificios, se siguen haciendo edificios. Y yo entré a trabajar como profesor de asignatura, y al siguiente año el director, que había sido mi maestro en la licenciatura,
me invitó a trabajar como profesor de tiempo completo, porque se estaba fortaleciendo ahí unas cosas, entre ellos pues, se otorgaron unas plazas y me preguntó que si me interesaba. Yo le dije, no, entraste pues, al examen de oposición. venga, ¿no? Es que primero te lo dan de forma interina y luego a los 3 años haces ya. un examen de oposición. Entonces, en Sí, para 2003, quedarte con la plaza. yo entré de manera interina cubriendo la plaza y luego ya en 2006 se hizo el concurso y desde entonces, desde el 2006 soy profesor de tiempo completo de forma definitiva. O sea, 12 años. 12 años. ¿Cómo has visto la evolución de las generaciones? ¿O te parece que las generaciones están en la misma lógica de que tienes 15 años de maestro para acá? Yo creo que todas las generaciones son más o menos parecidas. Yo he tenido grupos de 50 alumnos, he tenido grupos de 3, de 5 alumnos, y siempre hay alumno que va a la universidad a estudiar, a aprender, a explotarte, a exprimirte como profesor. Va el alumno que, pues más o menos creo que es lo que estoy contento, en lo que estoy estudiando, y es un alumno promedio. Y van los alumnos que, pues vamos a ver qué sale, ¿no? A ver si funciona. A ver si estar aquí. funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los casos de grupos de comunicación, que son grupos numerosos, les das clases en primero, segundo, y luego que son grupos de 35, 40 alumnos, y luego en tercero, cuarto o ya en octavo, resulta que del grupo original se gradúan 15, 20, ¿no? Pero yo creo que es un tema de hábitos de estudio, de disciplina, de hábito de lectura. ¿No hay diferencias entre las generaciones? Me refiero desde la forma de pensar. Ahora es más complicado porque todo está a un clic de distancia. Entonces, por ejemplo, ahora tú tienes que ver las series de Netflix que ellos comentan para a lo mejor utilizar la serie para darles un ejemplo, ¿no? De lo que tú estás tratando de explicar. Ya. O para entender la cura que traen los alumnos ahora, ¿no? Lo de los memes. Por ejemplo, ahorita lo que traen lo de Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo, sí. ¿no? Entonces ves memes de que dice Marie Kondo que no puedes tener más de 30 libros en tu casa, ¿no? Entonces los alumnos como que no, más de 30 libros, ¿no? Sí. Entonces, eso digamos es... de mujer limpia los closets y los libreros. Y ajá, de eso se entonces trata. yo no la he visto, tengo que verla. Digamos que ese es el reto adicional, pues, ¿no? Porque ahora un alumno, muchos no lo saben, pero ahora como siendo estudiantes y a un clic de distancia te pueden cuestionar lo que estás diciendo. Claro. Yo por eso al inicio de cada semestre siempre hago el disclaimer de yo soy nada más profesor, no tengo la verdad absoluta, No soy me todólogo. puedo equivocar, Ajá, no soy claro. todólogo, hay temas a lo mejor que me preguntan que no van a dominar, me los llevo a tarea y eventualmente Los les traigo. responda, ¿no? Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿cuántas creo que eso clases soy das en un semestre? yo doy 3 clases por semestre, 3. aunque he dado 5 clases por Que semestre. debe ser pesadísimo, mentalmente es muy cansado. Más o menos, más o ¿Por qué? menos. Porque dices, me encantó que lo dijeras, yo de repente doy 2 Lo clases. que pasa es un que semestre y he me dado vuelvo clases loco. a 5 grupos, pero 3 es la misma materia. Ah, ya, o sea, estás hablando de 2, 3 clases, pero Ajá. repetida, vaya. Entonces, Ok. de lunes a viernes, pues es como ciclos repetidos, ¿no? O sea, empieza el grupo 1, luego el grupo 2, luego el grupo 3, ¿no? Sí estarías de acuerdo con la frase que dice que ser maestro es un apostolado. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí algo que me mueve mucho como maestro y como historiador es los temas de ciudadanía. Yo, mis alumnos, hay una clase que doy que hace rato no me han programado, que se llama Estructura Socioeconómica de México en primer semestre, que se la doy a alumnos de comunicación, literatura, filosofía e historia. Y una de las primeras actividades que les digo es, ¿quién conoce lo que es el cabildo? Y nadie sabe. ¿Quién conoce lo que es un regidor? Un cabildo, ¿no? ¿no? Ajá. ¿Quién sabe lo que es un regidor? ¿Quién conoce al diputado local de su distrito? ¿Quién conoce al alcalde? Al alcalde más o menos lo conocen. Pero eso se explica por esta cultura política que tenemos de presidencialista, ¿no? Es el alcalde. Es la persona, Los demás no nada más. importan, ¿no? Pero es el alcalde. Y les dejo de tarea que vayan al cabildo y escuchen una sesión del cabildo. Ah, mira qué Y les dejo de interesante. tarea adicionalmente que tienen que entrevistar a un regidor. Y subirla en su muro de Facebook, ¿no? Y etiquetarme, ¿no? Entonces, no, profe, ¿cómo voy a subir la foto de un regidor? Bueno, pues ¿quieres los puntos? Pues hay que subir la foto, ¿no? Entonces, hay unos alumnos que Está buena, les ha sido... La voy a usar para algo. Sí, sí, claro. ¿Quieren los puntos? Hay alumnos que les ha agradado mucho, ¿no? Como, pues me tocó entrevistarlo y órale, ¿no? Yo no sabía Qué que interesante había esto así que están se toman las haciendo, ¿no? decisiones Exactamente. de esta Sobre todo manera. esa parte, ¿no? Porque yo digo que nuestra cultura política, el debate público está hecho desde el hígado, ¿no? Las filias o fobias y no desde, bueno, a ver, ¿dónde está la fuente, el solamente documento? desde el hígado, sino además desde la desinformación. Sí, Porque por la eso gente digo, opina
desinformadamente, esa es la así realidad. así es. O sea, a lo mejor se van a enojar algunas personas de nuestro público, sobre todo que son muy activos en redes, que dices, oye, ¿cómo puedes estar opinando esto si definitivamente no traes ni siquiera 3 de los 10 elementos con los que estás diciendo cosas, ¿no? Así es. Entonces, esa actividad a mí me gusta mucho cuando doy esa clase porque es como mind blowing, ¿no? Como se dice en inglés. Sí, te explota, ¿no? O sea, ahí, wow, el cabildo, ¿no? Ajá. Yo no sabía que estaban votando una deuda de, no sé, 500 millones de pesos. Oiga, profe, ¿cómo es posible que con esa frialdad voten por 500 millones de pesos? Pues sí, ¿no? así es. Así es, ¿no? Así es. Entonces, si los ciudadanos no se informan de los asuntos que tienen que ver con la ciudad, pues se votan esas y otras cosas más que, bueno, pero que me explicabas, ¿no? ¿Por qué el apostolado? ¿Por qué consideras que es un apostolado? Porque tiene que ver con esto, porque tiene que ver con formar personas, formar a ciudadanos. Te ¿no? da satisfacción. A eso a mí me da muchísima satisfacción. Yo siempre digo que el día que yo vea mi trabajo en la UABC como un trabajo, ese día voy a renunciar. Y hasta hoy, pues no lo he visto así, ¿verdad? Bueno, muy bien. Me gusta. ¿Y cuándo fue que decidiste escribir? Porque digo, tienes varios libros, yo he leído varios de tus libros, algunas compilaciones, algunos de entrevistas. Platícame cómo fue ese brinco de decir, ok, yo soy catedrático, estoy formando, pero también quiero expresar mis opiniones hacia afuera, porque eso es escribir un libro, ¿no? Bueno, una de las, ¿cómo decirlo? Exigencias, aunque no está necesariamente escrito en alguna parte, pero es, digamos, parte de la normatividad de la universidad, es que eventualmente tienes que ingresar al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sí, así es. Entonces, parte de los requisitos de la evaluación en CONACYT. Que además económicamente implica una aportación. Está en una beca. Una beca. De hecho, ahorita estoy en el SNIS, en el nivel de candidato. Y bueno, parte de ese trabajo tiene que ver con, pues tienes que escribir libros o publicar artículos en revistas arbitradas e indexadas, ¿no? Que generalmente las revistas arbitradas o indexadas son publicadas por universidades estatales, públicas o privadas. Que es un nivel de difusión, vamos a decir, que es más limitado, pero es un mercado muy específico. Es un mercado específico, por centros de investigación. Lo que le llaman las revistas científicas. Exacto. Ajá, sí. ¿no? Entonces, sí, porque eso de indexadas es la primera vez que lo escucho, siempre me he dicho las revistas Lo que pasa científicas. es que hay como categorías, o sea, además, existen las revistas, pero existen índices. Entonces, por ejemplo, está Latindex, por decirte uno de los más populares. Que vas poniendo artículos. Entonces dices, la revista en la que yo voy a publicar está indexada en Latindex. ¿no? Entonces, eso cuenta en la evaluación del CONACYT. Está arbitrada porque te leen pares académicos y además está indexada. Entonces, pues lo que escribes ahí, pues ya te cuenta como palomita, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y además tiene cierto nivel de investigación y de conocimiento, se supone que pues, es información de calidad, estás citando de un sistema, no sé, Pero MLA, tú brincaste Chicago. de eso a escribir un libro al público, ¿o fue una combinación de temas? Pues es combinación porque yo, por ejemplo, como profesor de la UABC, pienso que a la UABC le hace falta trabajar muchísimo más en la difusión de lo que escribimos los profesores de la universidad. Creo que, y esto lo digo a lo mejor hasta como una crítica, espero Está bien, no que me pasa escuche nada. quien tenga que escuchar y cambie lo que tenga que cambiar. Hablamos de todo, no te preocupes, amigo. A veces estamos más preocupados por el tema del indicador, ¿no? La gestión del indicador, que por la difusión. ¿no? Entonces, creo que la universidad tendría que cambiar por el nivel de calidad. Tendría que cambiar su política de difusión de lo que escribimos los profesores de la UABC. Entonces, yo lo escribo para cumplir con un requisito que además me gusta hacerlo y lo escribo pues para de alguna forma contribuir al debate público, ¿no? Esto que decíamos de, pues es que la gente opina de manera desinformada. Bueno, pues vamos dándole elementos, ¿no? Y por eso lo hago así. Escribiste un libro que a mí me gustó mucho, que tiene que ver con entrevistar a quienes han sido protagonistas de gobierno, del cambio, no me acuerdo cómo lo denominaste, esta parte cuando escuché la presentación, que han estado en los puestos públicos, exgobernadores, expresidentes municipales, exdiputados. ¿Qué te deja escribir un libro como estos? Bueno, el libro que comenta se llama ¿Cómo nos ven? Coincidencias y diferencias entre los actores políticos de la alternancia. Y bueno, a mi compadre Ariosto Manrique y a mí nos entró un día la curiosidad, porque estábamos comentando en alguna ocasión, coincidimos en algún tema. Y entonces hablábamos de esto, ¿no? Bueno, realmente no sabemos qué piensan los actores políticos de Baja California, ¿no? Y algo que pasa muy padre en Baja California es que realmente es muy sencillo o es relativamente muy accesible poder sentarte con actores políticos locales, ¿no? Claro. Si yo estoy en la Ciudad de México, a lo mejor sentarme con un funcionario de la Ciudad de México es mucho más complicado que aquí. O sea, aquí hay cosas que se resuelven
por llamadas telefónicas. Con una llamada. De hecho, después de la conexión bastante rápida. Después de estar aquí contigo, tengo una entrevista. Por cierto. ¿no? Por cierto, ¿no? Con una señora militante del PRI. ¿Te vas a lanzar de candidato o qué? ¿Yo? No. No, muchas veces me han dicho, pero a lo mejor algún momento, fíjate. Cuando estaba joven Sí lo pensabas. Sí lo pensaba mucho. Cuando tenía 20 y tantos años tenía, digamos, esa calentura. Pero luego se me pasó. Perdón, te interrumpí con lo del libro. No, bueno. Nomás era para sacarte de onda tantito. Nomás tantito. Y luego, bueno, el libro surgió, digamos, a partir de ese interrogante, ¿no? Es decir, ¿qué piensa un exalcalde, un exgobernador, un exdiputado local de una historia que los baja californianos creo que tenemos poca conciencia de esa? Y es que en el norte de México, en Baja California, es donde el PRI empezó a perder electoralmente hablando. Sí, así es. La primera alternancia en una elección municipal en Baja California fue en 1983 en Ensenada, con un señor que postuló el Partido Socialista de los Trabajadores para alcalde de Ensenada, que se llamaba David Ojeda. Eres historiadores, sí es cierto. Y luego en 86 hay otra alternancia, otro viraje que gana Ernesto Rufo, la alcaldía de Ensenada. Y bueno, ya la historia que sabemos, o supongo que sabemos, del 89 y la elección y toda esta, la alternancia en la gobernatura. Entonces, para mí es muy importante contar esa historia porque es una historia muy particular de los bajacalifornianos y creo que deberíamos de estar más conscientes de eso. De lo que pasó. ¿Traes en el tintero algunos libros en este momento que estás escribiendo, que estás Sí, pensando hay escribir? uno, bueno, de hecho hay dos. Hay uno que estoy escribiendo de manera colectiva con colegas de la facultad y unos colegas de la Autónoma de Chihuahua en Ciudad Juárez, que es un poco una reflexión de este asunto de la alternancia en el norte, ¿no? Estás continuando en esa línea política. Y el capítulo que yo estoy escribiendo es producto de entrevistas con los exgobernadores panistas de Baja California. Muy bien. Entonces tuve la posibilidad de platicar con cuatro de ellos. Tres, más bien, ¿no? Así son cuatro. Porque uno con Ernesto Rufo, con Alejandro González Alcocer, con don Eugenio Lordo y con José Guadalupe Millán. El actual, bueno, pues se hizo la gestión, pero no sé. Ni modo, a veces pasa que se te niegan entrevistas y está bien, no pasa nada, ¿no? Entonces, me senté a conversar con ellos sobre la experiencia de ser gobernador. Digo, seguramente hay cosas que me pudieron contar. Desde su visión, o hay cosas que a lo mejor por algún tema, no sé, específico de a lo mejor de seguridad o secrecía de información, no me pudieron contar. Pero a mí yo estoy muy satisfecho de ese capítulo porque creo que es importante porque los panistas, los gobernadores panistas, ninguno ha escrito su historia. Claro. Entonces eso no ha habido memorias de un exgobernador acá. Bueno, hay un ejercicio que yo hice en Amazon, un libro con unas entrevistas que he venido acumulando con Ernesto Rufo. Con Ernesto, sí. Que estoy tratando de convencerlo para que lo publique con una editorial. Pero así como estoy sentado con ellos, estoy sentado con gente del PRI o con gente de la izquierda, ¿no? O sea, yo me he encontrado, por ejemplo, en ese libro, como nos ven, para cerrar este asunto, con historias personales fantásticas como la de Catalino Zavala, ¿no? O sea, el hombre a los 25 años era candidato a presidente municipal de Tijuana. Entonces dices, ¿qué partido ahorita se animaría a postular a un joven de 25 años a ser presidente municipal? Ninguno en este momento. Y te quería interrumpir por el tema de la editorial. Sé que estás formalizando una editorial para ayudar a otras personas que escriben o que animar a alguien a que escriba. Sobre todo es una editorial para nuevos autores, ¿no? O sea, a veces el trabajo de negociar con editoriales es complicado, puede ser muy costoso. Y hay gente o simplemente que no se abren espacios, ¿no? También. Y entonces hay muchas personas que a lo mejor tienen una historia personal muy padre que pueden contar y que a lo mejor no tienen la asesoría de cómo hacerle para publicar 50 ejemplares simplemente, ¿no? Tener su ISBN y publicar 50 ejemplares, hacer un par de eventitos en la ciudad, a lo mejor en algunos cafés, invitar a tus amigos y presentar tu libro, así simplemente. Digamos, escribir por el placer de escribir, ¿no? Claro, claro. O a lo mejor ni para hacerte rico, ni para que sea tu modo de vida, aunque pudiera serlo, ¿no? Sí, podría serlo tranquilamente. No sabemos qué atributos pudieras tener. Pero traemos la idea de aprovechar no solo la versión impresa, sino la versión electrónica. Que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ya la industria editorial en términos de versión electrónica es igual o mucho más fuerte que la versión impresa. Y en México todavía
como que las editoriales así, la versión Son electrónica, tantito de como, a menos que sean autores muy consolidados, obviamente, ¿no? Pero es más Fíjate que difícil. yo todavía estoy en el tema de que estoy leyendo algo en tableta electrónica, pero todavía tener 1000 libros físicos me emociona. Sí, ajá, ¿no? sí, a mí Aquí- también, O sea, así. aquí lo tengo al lado de Sí, mi cama y es digamos que voy a el leer. ritual de ir a una librería, ¿no? Y en los pasillos ver y comprar un ejemplar de algún libro que a lo mejor te llame la atención y tenerlo en tu casa ¿Qué físico, por podrías supuesto. recomendarle a alumnos, a los jóvenes que están queriendo estudiar carreras de humanidades? Primero que no escuchen esta pregunta de ¿y de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre, ¿no? Yo tengo 16 años, he tenido la fortuna de ser profesor, pero también a la par de mi actividad académica he desarrollado algunos otros proyectos alternativos, o alternos más bien, que igual me han redituado profesionalmente y económicamente. Por ejemplo, en 2007, en la campaña de gobernador del licenciado Osuna, del licenciado Osuna Millán, eso es uno de mis logros profesionales más importantes, que Muy hoy bien. estaba pensando en eso. Que no te pregunto, que que no te pregunté, pero que bueno. no me preguntaste, pero bueno. Desarrollé junto con 2 colegas historiadores una metodología para el seguimiento de prensa. Ah, mira, muy Entonces, interesante. leíamos periódicos, estaciones de radio, De periódicos radio, nacionales, tele. locales, y contabilizábamos apariciones y toda esta cuestión. Entonces, empezamos a tener el pulso de los temas de la campaña. Y llegó un momento en que el licenciado Osuna fue a una entrevista a medios nacionales y me dijeron, ¿sabes qué? Prepárate un cuestionario de 10 preguntas con 10 respuestas posibles para que tenga Sí, ahí claro. material, ¿no? Y las 10 preguntas fueron las hicieron. fueron las preguntas que le Porque hicieron. eran los temas que Porque estaban eran los en la- temas que estaban en la campaña. Ah, ¿no? mira, qué Entonces, hacíamos análisis de discurso de los contendientes. Bueno, es que obviamente cuando estás hablando de una carrera de humanidades, la amplitud de conocimiento de las personas, de la historia, Sí. de los temas de la ciudad, inclusive de los problemas de la ciudadanía, es mucho más sencillo que tú te sensibilices o que seas Sí. más apto a poderlos analizar a alguien que nada más los ve desde fuera, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso todos los días en la mañana, a las 7 de la mañana en el cuarto de guerra, me tocaba presentar ese informe, ¿no? Entonces, cuáles eran los titulares, y luego al final yo hacía una serie de recomendaciones en términos discursivos, ¿no? Ya estaríamos vendiéndole a los candidatos, amigo. Pues- Acuérdate que van a empezar ahorita las campañas. En unos días empiezan estas campañas políticas. Está pues interesante. a ver si alguien se anima a comprarlo, ¿no? Porque sí, la verdad sí fue Pues muy es que es efectivo. un tema de venderlo, Incluso por a quien supuesto. nos esté escuchando y que le interese, mándeme un correo a Bueno, luishistoria1@gmail.com o escríbame a Facebook, Luis Carlos López, y con Ok. mucho gusto platicamos con el Ahí, tema. en Luis Carlos López, así te Luis Carlos encontramos. López, así me encuentro. Y digo, tienes un blog, ahí opinas. Yo te sigo porque de repente tienes un video, vamos a hablar de no sé qué. Yo pienso De hecho, esta que semana me subí un encanta. video de 6 puntos para hacer campaña. Así mira, como muy un bien. regalito, ¿no? Órale, para que se animen, Es muchachos. para ¿no? darles un poquito de Para- qué hablar, de qué vamos a hablar y decirlo de esta orientar, manera. ¿no? Exacto. No, creo que la parte de incidir en la parte política y como dices, más que nada, para incidir en los ciudadanos a que pensemos y que actuemos en consecuencia, es una gran labor lo que estás haciendo. Pues te deseo mucho éxito con esta nueva editorial. Ya sé que me Gracias. invitaste a escribir un libro, lo estoy pensando, amigo. Lo digo públicamente que lo estoy pensando. Ok. Muchísimas gracias hoy por acompañarnos. Soy con Pepe Avelar. Luis Carlos López Ulloa es un gran personaje. De verdad los invito a que lo sigan porque van a aprender mucho, mucho de sus opiniones. Muchas gracias.